Génesis capítulo 19, versículo 25, dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Padre, gracias por esta segunda parte del capítulo 19 de Génesis. Señor, permita que toda aquella persona que anda en redes sociales y que le pondrá atención a este mensaje a través de YouTube, de la plataforma YouTube, Padre, en el nombre de Jesús le pedimos, Señor, que sea usted, a través de su Espíritu Santo, redarguyendo en cada corazón. Padre, que aprendamos que no hay manera de obedecer a medias. Siempre debe ser con un corazón íntegro, de forma total. Ayúdanos, Señor, a que en verdad no volvamos nuestra mirada atrás, que no demos un paso atrás, porque usted es el Dios verdadero, el Dios que nos ha rescatado de las tinieblas. Es usted el que dio su vida, porque en nosotros no había manera de llegar hacia usted, sino solamente a través de ese camino que Jesús nos dio cuando nos regaló la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdenos a meditar y a tomar en cuenta la totalidad de obedecerle a usted. De obedecerle a usted de manera total, de forma total, completa, en todas las áreas de nuestra vida. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de su Espíritu es muy probable que lo podamos lograr. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. El mensaje que vamos a meditar hoy se llama: obedecer a medias es desobedecer. Es decir, no hay manera de que Dios pueda validarnos o darnos por válido en nuestra vida si le estamos obedeciendo a medias. No es posible. Siempre hay Dios siempre realiza los ajustes en nuestra vida. Depende de nosotros si queremos ir por el camino suave, con esfuerzo, con valentía, con mucho trabajo, pero en el camino suave, siempre con esfuerzo, trabajo, con muchos problemas. Porque los problemas no los ocasiona Dios, los ocasiona usted y los ocasiono yo. Nosotros somos los que ocasionamos cada mala decisión. Dios ya nos dio la ruta a seguir. Él nos da las instrucciones correctas, las instrucciones oportunas, pero es usted y yo los que tomamos las decisiones erróneas y se nos vuelve más difícil obedecerle de a de veras. Así es que obedecer a medias es desobedecer. Bueno, Lot es un ejemplo de alguien que obedece a medias. Terminó haciendo lo que Dios dijo, pero tarde y por presión de las circunstancias. Por otro lado, la mujer de Lot es un recordatorio severo de que cuando Dios nos llama a salir de algo, por ejemplo, un pecado, un estilo de vida mundano, una relación dañina, entonces debemos hacerlo con un corazón íntegro, no a medias, no añorando lo que nuestra pasada manera de vivir, porque de ahí nos está rescatando Él, y Él lo que espera es que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, en Él. No podemos intentar servir a Dios y al mundo al mismo tiempo, no se puede. Bueno, Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores porque se aborrecerá uno y se amará al otro. Y hoy pues tocamos algo relacionado, que no podemos intentar servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Mirar hacia atrás es anhelar lo que hemos dejado, y eso puede impedir nuestra salvación o nuestro crecimiento espiritual. También por otro lado tenemos que Lot, que ofreció sus hijas a hombres perversos, ¿verdad? Eso lo vimos hace 2 viernes, que por
darle prioridad a la hospitalidad de los ángeles, no le importó que sus dos hijas fueran violadas. Aunque nadie las violó, porque aquellos hombres no buscaban mujer, buscaban hombres. Pero pero Lot las entregó a aquellos perversos, las ofreció a aquellos hombres perversos. Ahora, ellas, al final de este capítulo 19 vemos que las hijas de Lot terminaron embriagando a Lot y abusando de su propio papá, porque ellas decidieron que no había otro hombre que solo él, y lo emborracharon y se acostaron con el papá. Esa es una aberración delante de Dios, y es de algo que vamos a meditar en esta noche. En primer lugar, hermanos, vemos que Lot fue instruido. Esto está en Génesis 17. Esto lo vimos el viernes anterior, pero aprovechando, pues voy a regresar. En el Génesis 17 dice: y cuando hubieron llevado fuera, dijeron, o sea, cuando sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijos fuera de Sodoma, fuera de los muros, de las murallas, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Le dijeron: escapa al monte, le dieron un lugar a donde llegar, a donde ir. Pero Lot se puso a estar argumentando y creía a medias, porque él dijo: ¿qué pasa si no logro llegar? Que no logramos llegar y la destrucción nos alcanza. Entonces dijo: nos vamos a quedar en esta otra ciudad, una ciudad que se llamó al final Zoar. Pero tampoco permaneció, y sucedió pues que se destruyó Sodoma y Gomorra. Los ángeles hicieron la orden que Dios les había dado, y Lot estaba en Zoar. Pero ahí también había maldad. Los ángeles no la destruyeron porque ahí estaba Lot, pero también allí había maldad. Y al final vemos en el versículo 26 que dice, sería el versículo 28. 29 dice así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Es decir, a pesar de que Lot en un principio no obedeció de ir al monte, sino que pidió quedarse en Zoar, dice acá: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Y aquí está el problema, hermanos, que cuando el Señor nos llama a usted y a mí, escuchamos una palabra, escuchamos un versículo, una fracción de la Biblia, y sentimos el llamado, sentimos que no sé si usted lo habrá sentido, que hay una carga en el corazón de hacer cabal como dice la Biblia. Y quizá movidos por la emoción, y ahí ese es el problema de las emociones, que hoy son y mañana ya no son. Hoy amanecemos alegres, pero mañana ya estamos angustiados o tristes. Entonces las emociones cambian. Entonces cuando nos dejamos llevar por la emoción y le decimos: Señor, sí, yo voy a servir, yo voy a ir, yo voy a salir de mi casa, voy a ir a visitar a aquella persona, a aquella familia. Y vamos, porque sí, vamos y le obedecemos a Dios de ir y nos presentamos en aquella familia, pero no les hablamos de Cristo, se nos va la plática en otras cosas. Pasamos una hora y media hablando de cualquier otro tema, menos de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Le obedecimos al Señor a medias, porque en nuestro corazón sentimos el deseo de salir, de llevar el mensaje, vamos a la familia, a esa casa, a aquella persona, amigo, familiar, y le damos, tocamos la puerta, entramos, platicamos, se nos va el tiempo y no le hablamos de Cristo. Porque nos dio vergüenza, porque sentimos que no era el momento, porque no le quisimos obedecer al Señor. Entonces le hemos obedecido a medias.
porque no se hizo la tarea completa. Y el Señor pide que lo hagamos de manera completa. Aquí Lot está sirviendo de modelo porque le dijeron, vete al monte. Él argumentó y dijo, no, aquí nos vamos a quedar, aquí es mejor. Dios le aceptó la propuesta, pero al final Lot se dio cuenta que no era un lugar correcto y se fue al monte. Al final hizo lo que Dios había dicho. Pero a Lot no le fue bien. No le fue bien porque perdió a su esposa y tuvo un problema con la descendencia de sus hijas, que lo vamos a ver más adelante. Sucede que la esposa de Lot también, acordémonos que vimos hace 2 viernes que los ángeles tomaron de la mano a Lot, tomaron de la mano a la esposa de Lot y tomaron de la mano a las 2 hijas de Lot. Y los ángeles prácticamente los jalaron fuera de Sodoma para que salieran, porque iban a destruir. Y comenzaron a caminar. Y en el camino Lot argumentó lo que acabamos de hablar, ¿verdad? De quedarse en Zoar y no ir hasta el monte. Porque tuvo miedo, porque dijo, nos va a alcanzar la destrucción. El argumento que haya colocado. Pero el asunto es que en el camino iban y la esposa de Lot no obedeció, o mejor dicho, obedeció a medias, porque sí salió de Sodoma, pero cuando ya iba afuera y escuchó la destrucción de Sodoma, volvió su mirada atrás y dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. Una estatua de sal. ¿Qué significa? ¿Qué podemos aprender ahí nosotros de lo que le aconteció a la esposa de Lot? Que ella, teniendo bien clara la instrucción directa que le habían dado, porque la instrucción fue explícita. No mires detrás de ti. Esa fue la instrucción, esa fue la orden que le dieron. No mires detrás de ti. Es como que a usted o a mí, hermano, nos dice, mira, tenés que ir el día martes a las 3 de la tarde. Esa es una instrucción bien explícita. O que el Señor, pues hoy estamos hablando que los miércoles vamos a salir a predicar fuera a diferentes lugares. Que el Señor nos esté diciendo que vayamos y los miércoles y a las 4 de la tarde a hacer culto. Ese es el sentir, esa es la orden del Señor. Y que nosotros digamos, no, hoy no quiero ir, hoy estoy ocupado. Es lo que no le agrada al Señor. Porque si nosotros vamos a salir y el plan de Dios, el plan del Señor es que vayamos los miércoles, van a ser todos los miércoles, no unos sí y otros no, todos los miércoles. Y puede que nosotros vayamos a 2, 3, 4 miércoles y a uno no, ya estamos obedeciendo medias, porque el Señor nos ha dicho todos los miércoles. Este es un ejemplo de lo que parecido a lo que le sucedió a la esposa de Lot, que sí salió de Sodoma. Ella comenzó a subir y a caminar y yo me imagino que subió a algunos lugares para huir, porque iban buscando el monte, la montaña. Pero la instrucción que le dieron fue, no mires detrás de ti. Esto está en Génesis 19:17. No mires detrás de ti. Yo voy a ponerlo ahí para que vea que ahí está en el versículo 17. Dice, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura. Entonces, la esposa de Lot se detuvo y volvió su mirada. El corazón de ella estaba en conflicto. Porque yo me preguntaba por qué ella tuvo que volver su mirada hacia atrás. ¿Será que en verdad se dio vuelta y miró? ¿O es que se refiere la palabra a que ella recordaba toda la comodidad que dejó allá en Sodoma, ¿verdad? Porque seguramente ahí había una cama, había una cocina, había leña, había alimento, quizá tenía joyas, quizá tenía buena ropa, y todo eso lo quedó ahí y se destruyó. Y el corazón de la esposa de Lot añoraba aquellas cosas. Cuando los ángeles le habían dicho, corre por tu vida, escapa por tu vida, no mires atrás, no vuelvas tu mirada atrás, no añores como vivías antes, porque pareciera que tienes prosperidad, pero al final, como vimos el viernes anterior, que hay prosperidad
que la da el intelecto y el conocimiento humano. El conocimiento, sí, la verdad es que el hombre y la mujer, pues, están dotados de inteligencia. Y hay quienes adquieren más conocimiento que otros, pero no están en la línea de Dios. No están en la línea de salvación, en la línea, en el camino de la vida eterna, no. Porque quieren hacer las cosas a su capricho, a su manera. Como lo vimos el viernes pasado, allá el hombre aquel que había sembrado y había tenido una excelente cosecha, y él estaba planificando destruir todos sus graneros y construir unos más grandes, porque era enorme la cosecha que había logrado. Pero el Señor le dijo: necio, 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 ¿de qué te sirve todo ese dinero, esa fama, esa cosecha? ¿De qué te sirve todo lo que has logrado, ese negocio? Si hoy te van a pedir tu alma. Y algo que veíamos el viernes anterior es que a lo mejor no es que iba a morir ese día, a lo mejor no, a lo mejor van a seguir teniendo mejores cosechas en los siguientes años, pero el problema es que su alma está esclavizada a ese trabajo, está afanada en hacer dinero, y ahí está la violación al mandamiento primero, por ejemplo, donde dice: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Y qué es tener un Dios delante de Dios? Un Dios con D minúscula delante del Dios con D mayúscula, el Dios de la Biblia. ¿Qué es tener un Dios? Es, por ejemplo, todo aquello que tiene conflicto con adorar a Dios, se convierte en un Dios. Por ejemplo, alguien dice: no, yo no voy a ir al culto, yo quiero seguir trabajando. El trabajo es su Dios. Alguien puede decir: no, yo estoy cansado, voy a ir a dormir, porque mañana quiero ir a hacer alguna diligencia. Ese cansancio, ese sueño, ese descansar es su Dios. Porque quita al Dios de la Biblia y cada uno hace lo que se le antoja. Y eso que se le antoja, eso se convierte en su Dios. Eso es lo que ha sucedido con esta familia de Lot, ¿verdad? Porque si vemos, si vamos recordando toda la historia de Lot, vemos que ellos al final, en realidad, como una conclusión a primera vista, es que ellos no querían salir de Sodoma. Ellos se sentían cómodos allí, aunque sí tenían en su mente que había que respetar a Dios, había que respetar al Señor, que había que hacer las cosas correctamente, ¿cierto? Pero no querían dejar su comodidad, su confort, aunque la ciudad iba a ser destruida. Entonces, igual con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros no queremos dedicar tiempo, por ejemplo, en el caso mío, como pastor, y si en la semana me afano en el trabajo y no le dedico el tiempo que requiere meditar y estudiar el mensaje de cada viernes, de cada domingo, estoy cayendo en lo mismo. Estoy cambiando al Señor, Rey de los cielos, por el otro afán, por otro afán. A lo mejor el trabajo, a lo mejor la familia, a lo mejor el descanso, en fin. Entonces, allí es donde tenemos que tener la sabiduría para entregarle a Dios el tiempo. Bueno, en Romanos 12, Pablo le llama el culto racional a Dios. ¿Cuál es el culto racional? Por ejemplo, nosotros que nos congregamos, que tenemos culto los viernes a las 5:30, los domingos a las 9:30, los domingos a las 3, esos 3 tiempos, ese es nuestro culto racional. Y si algunos le hemos dicho al Señor: pues Señor, yo me voy a levantar temprano cada mañana y me voy a sentar y a dedicar, le voy a leer un poco su palabra en la madrugada, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y ese es parte del culto racional. Si alguien dice: yo voy a orar en la noche antes de dormir, ese es parte de su culto racional. De manera que ahí demostramos que el Señor es nuestro Dios. Cuando nosotros el tiempo que hemos destinado para adoración, para alabarle, para agradecerle, se lo entregamos a Él. De lo contrario, cualquier otra cosa que sustituya o que haga mover ese tiempo de Dios y hacer otra cosa, ese se convierte en ese otro Dios con D minúscula, que no trae nada bueno, porque solo el Dios de la Biblia es el que nos da
la bendición que anhelamos. Entonces, Lot, la esposa de Lot, eso le demostró al Señor, que anhelaba regresar, que anhelaba las cosas que había dejado. También surgió otra situación acá, y lo vamos a leer. Esto está vamos a ir al versículo, quiero ver, 31. Dice, bueno, vamos a leer desde el 30. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Lo voy a leer de nuevo. Dice Génesis 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Es decir, no había quien las dejara embarazadas. Ese es el pensamiento que tenían ellas. En eso estaban pensando. Acuérdense que en la mentalidad de las hijas de Lot, lo que ellas habían visto era que, como acuérdense que vimos hace 2 viernes, que todos, desde el más joven al más viejo, eran homosexuales y andaban buscando a los 2 ángeles para tener relación con ellos. Y dice ahí, allá en Génesis, al principio de Génesis 19, que desde el más joven hasta el más viejo, es decir, no había un hombre que buscara a una mujer, todos buscaban hombres. Así de depravado estaba esa ciudad. Entonces eso estaba en la mente de las hijas de Lot, y dijeron, bueno, solo mi papá, solo nuestro papá es el único que se ha mantenido íntegro, que no ha andado en esas depravaciones. Entonces vean la maquinación que ellas tenían. En versículo 32, la mayor le dijo: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Versículo 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Imagínense, esto era contra lo que Dios ha establecido. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Estaba bien borracho. Entonces la hija abusó de su papá, porque el papá estaba inconsciente, estaba borracho, le habían dado vino, lo habían emborrachado. Versículo 34. Al día siguiente dijo la hija mayor a la hija menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él. Le dijo la mayor a la menor: entra y duerme con él, con Lot, con el papá, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y las 2 quedaron embarazadas. Pero Lot no se dio cuenta. Dice el versículo 35: y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Versículo 36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, es decir, las 2 quedaron embarazadas. Versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Versículo 38. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hasta ahí llega el capítulo 19, hasta el versículo 38. Pero estos moabitas y estos amonitas fueron enemigos de Israel, pero de aquellos, o sea, como los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, consecuencia del pecado de las hijas de Lot, que en su mente había perversidad, aunque ellas eran vírgenes. Bueno, antes de acostarse con Lot, de dormir con él, eran vírgenes, eso nos dice su palabra. Pero su mente tenía contaminación, porque era el estilo de vida que estaban viviendo allí en Sodoma. Eso es lo que veían. Por eso nosotros
como congregación buscamos ayudar a nuestros hijos a que aprendan de la Biblia, para que conozcan y puedan diferenciar entre el camino de seguir a Jesús y el camino de seguir las cosas de este mundo. Es decir, que ellos puedan tener en su corazón el temor a Dios. Eso es lo que tratamos de enseñarle a los niños en la escuela bíblica. Que ellos quede cada vez que vienen a la escuela bíblica, que reciben clases de escuela bíblica, en su corazón quede respetar a Dios. Que la conciencia de ellos se incline a buscar hacer lo correcto. Porque si no, siempre se van a inclinar a lo malo. Siempre, porque por naturaleza todo ser humano está inclinado a hacer lo que este mundo le ofrece. Pero ya hemos conocido que el mundo y Dios están en lucha, están en guerra, están en confrontación. El mundo con Dios nunca están de acuerdo, porque Dios, los consejos de Dios, los mandamientos y las instrucciones de Dios no concuerdan con las de este mundo. Este mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Imagínense que el mundo da por válido. Para el mundo es algo normal, algo aceptable que un hombre se case con un hombre, o que anden ahí de la manita y que tengan relación. Lo ve normal, cuando en la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Están en contra, totalmente en contra de lo que Dios quiere, los ofrecimientos del mundo. Y eso es lo que procuramos enseñarle a los niños. Nos esforzamos a que vengan, que estén amenos en su clase y que hagan actividades, pero les enseñamos el camino del Señor Jesús, para que no sucedan cosas como esta, para que cuando sean grandes, imagínense estas mujercitas, estas muchachas, vimos en los versículos anteriores que ellas eran vírgenes. Lot se las ofreció a todos aquellos hombres que querían tener relaciones con los ángeles, y le dijo: mira, tengo 2 hijas que son vírgenes, que no han conocido hombre todavía, abusen de ellas, acuéstense con ellas. Y no quisieron, las desecharon. Pero en la mente de estas muchachas estaba la contaminación, porque es lo que ellas veían, es lo que vivían día con día. De manera que la tarea suya y mía es, hermanos, que nuestro hogar, nuestra familia, el hogar suyo, la familia suya, la familia de los hijos suyos, los nietos, conozcan el camino de Jesucristo. Porque si no, pero que lo conozcan según la Biblia. Porque el mundo habla de Jesús y hay mucha gente que habla de Jesús. Bueno, hay iglesias no es así. Hay personas homosexuales que van a las iglesias, y hablan de Dios, pero Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere que se arrepientan, claro que sí, pero no está de acuerdo con esa forma de vida. Dios la rechaza. Y como hoy el mundo piensa que lo que ellos hacen Dios lo acepta, solo porque el mundo lo acepta, piensan que Dios también lo acepta, pero están equivocados, porque en el día, acuérdense, cuando morimos ausentes del cuerpo, presentes al Señor, ese día, allí, muchos que en su mente dicen que son buenas personas, que no van a ser condenados, ese día se van a dar cuenta de la verdad completa de Dios. Porque a Dios nadie le puede engañar, nadie. Para empezar, porque Él es Dios y nosotros somos humanos, somos criaturas. No tenemos conocimiento omnisciente como el que Dios sí tiene. De manera, mis hermanos, que esta familia de Lot, aunque en las cartas de Pedro se nos señala que Lot era justo, había sido justificado, pero había sido justificado porque tenía respeto de Dios, pero no hacía conforme a lo que Dios le había dicho que debía hacer. Igual su esposa, igual sus hijas.
Una familia muy emproblemada. Fracasó, por completo que fracasó. ¿Fue salvo Lot? Pero la Biblia dice que sí. Pero tuvo una vida terriblemente complicada, dañada. Porque se desviaron sus hijas, la esposa murió cuando se convirtió en estatua de sal. Lot no obedeció íntegramente, sino que iba obedeciendo porque Dios lo iba empujando, lo iba jalando, porque así obedecía Lot. Con muchos de nosotros, hermanos, que decimos que le servimos a Dios, pero nos enojamos porque alguien nos reclame, o no lo hacemos con gozo, sino que por obligación. Eso, ¿qué mérito le podemos presentar a Dios? Ninguno, porque seguimos viviendo nuestra mala forma de vivir. Y ya no digamos aquellas personas que no conocen de Cristo, que están viviendo su vida según sus caprichos y sus formas de pensar, conforme a sus rebeldías. Están en mayor complicación, porque al final, hermanos, al final, amigos, personas que puedan estar escuchando, al final, lo que prevalece es lo que Dios dijo. Y la prueba irrefutable es que usted va a morir. Y yo también. Vamos a morir. Y ahí de eso nadie puede quitarlo, no puede apartarlo de su vida, no hay manera. Y ese es el día en que hay que dar cuentas. Y para eso usted y yo, hoy por hoy, estamos buscando acercarnos al Señor, conocerlo más, obedecerle con pasión, con entrega, obedecerle y sin condiciones. Porque Él lo dice, simplemente porque Él lo dice. Y porque sabemos que la Biblia nos dice que lo que Él siempre nos pide es bueno para nuestra vida y es bueno para la obra de Él, para la vida, para que muchas personas tengan vida eterna. De eso se trata este mensaje, hermanos, que obedecer a medias es desobedecer. Obedecer a medias no nos da una vida en abundancia como la que Cristo dijo vino a dar. Obedecer a medias es engañarnos a nosotros mismos. Usted mismo se engaña, yo mismo me engaño si estoy obedeciendo a medias. Debemos obedecerle completo, integral, de principio a fin, todos los días, todas las veces que el Señor nos llame, obedecerle completo, no a medias. No como Lot, no como la esposa de Lot, ni como las hijas de Lot, sino como Abraham. Que Abraham, a pesar de sus errores, porque en el capítulo 20 nos vamos a encontrar con otro error de Abraham, otro problema en el que él se metió. Pero a pesar de eso, él es el padre de la fe porque siempre le creyó a Dios, siempre buscó a obedecerle a Dios, buscó estar en comunión con Dios. Siempre buscó hacer lo correcto, siempre buscó hacer lo íntegro en la vida de él. De manera, hermanos, que a pesar que nosotros fallemos, a pesar de que nosotros se nos olvide en el momento de la tentación, en el momento del coraje, de la ira, en el momento del enojo, se nos olvide que somos hijos del Señor, porque yo creo que los que estamos somos nacidos de nuevo, que hemos nacido de nuevo y que nosotros tenemos vida eterna, que al morir vamos a ir por la eternidad a la presencia del Señor. Yo creo que los que estamos somos nacidos de nuevo. Entonces debemos respetar al Señor, obedecerle a Él, obedecerle a Él. Muy bien, hermano, vamos a dejarlo hasta acá. Padre, gracias. Señor, gracias por su palabra. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día.
Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.